en esa perspectiva de si no éramos ni fríos ni calientes, si estábamos tibios, y que esa tibieza simbolizaba esa indecisión, que no tomábamos partido, no tomábamos acción concreta en dirección a Dios. Y mirábamos, ¿verdad?, la imagen, la pintura, la luz del mundo, en el cual estaba Jesús tocando a la puerta, una puerta llena de maleza, una puerta que no tenía picaporte, no tenía manija del lado afuera, lo cual implicaba ahora que debía ser abierta solo por ¿dónde? Por dentro. Y es un llamado a nosotros que tenemos la decisión de abrirle la puerta a Dios o no abrirle. Yo le decía, estar aquí implica que nos empezamos a acercar, que estamos escuchando del otro lado que nos están diciendo algo y parece que nos está interesando porque estamos aquí. El asunto es, ¿vamos a abrir la puerta o nos vamos a quedar ahí como cuando llega el vendedor y uno o peor aún, un cobrador y uno así como que no quiere, ¿verdad? Entonces el Señor no es un cobrador, al contrario, nos quiere dar vida en abundancia, y nosotros debemos pues aceptar ese llamado. El tema de esta noche está titulado "Me han pedido tu nombre". ¿A qué le suena eso? ¿Le suena algo chévere o le suena algo negativo? Me han pedido tu nombre. Chévere, ¿le suena chévere? Es verdad, eso tiene un depende grande. Porque imagínense que en el contexto laboral, muchas veces a uno le pasa que están buscando un cargo y de pronto uno le dice a una persona, oye, consígueme a alguien que de pronto pueda hacer esta tarea, o de pronto, oye, a él, con el nombre de él, para meterlo aquí en este proceso. Ese es chévere. Me han pedido tu nombre. Entonces el jefe o el cercano a él le dice, oye, me han pedido tu nombre para un trabajo, para una vacante, para un subsidio, para una beca. Ese es chévere. Me han pedido tu nombre. Pero si te han pedido tu nombre para ser probado, si han pedido tu nombre pero para algo que nos reta, algo que nos pone en dificultad, ahí sí, ahí se complica el asunto, ¿verdad? No, necesito 2 trabajadores porque vamos a despedir, vamos a hacer recorte de personal. No, me han pedido tu nombre, uy, no, esa no la vamos a querer, ¿verdad? Es más complejo. En el texto que utilizamos como base ahí en el capítulo 22, voy a leer unos versículos antes. Vamos a quedarnos ahí y vamos a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría también antes de leer. Oremos. Amado Dios, no somos dignos, Padre, pero clamamos a ti humildemente, sabiendo que tienes misericordia de nosotros y que te quieres revelar a nosotros. Permite, Padre, que al estudiar estos textos podamos entrar en comunión contigo, nuestra mente, nuestro entendimiento sea renovado. Gracias, Dios, en Jesús. Amén. Y antes de leer, les quiero hacer un par de preguntas. La primera, si nosotros nos comparáramos con la situación de los discípulos de Jesús, de los 12, o sea, usted compara Iglesia Camino a Sion versus los 12 discípulos. Vamos a decir que el ministerio de Jesús en la tierra, así junto con sus discípulos, duró más o menos unos 3 años y medio. Vamos a poner que en los 2 primeros años, así como si tomáramos una foto, el estatus de los discípulos en los 2 primeros años. ¿Quién creen ustedes que es más espiritual o que es más avanzado espiritualmente? ¿Los discípulos en ese tiempo o la Iglesia Camino a Sion? Piénsenlo, y si alguien quiere dar una respuesta, justifique su respuesta. Piénsenlo.
Si me comparo con los discípulos, no al final del ministerio de Jesús, en el proceso, yo digo 2 años, y comparo la iglesia camino a Sion, ¿quién cree que puede ser más espiritual? ¿Quién cree que puede estar más equipado para hacer la obra? Piénsenlo y me dicen. No hay respuestas erróneas. Lo valioso de esta respuesta es la reflexión. Pero me gustaría también escuchar a alguien que quiera decir, oye, yo opino esto. Es opinión. Si es opinión, se vale todo. No hay respuestas equivocadas. ¿Qué me dicen? Yo digo Que los discípulos estaban mejor. Más. ¿Por qué, hermano Ramiro? ¿Usted qué dice? porque en ese tiempo no se veía lo que se ve hoy en día. Ok. Se hacían todas las cosas más sustanciales. Ok, listo, bien. Gracias, hermano Javier. Creo que no debería estar más preparado. Ok, Porque tenemos 2000 años de verdad. ok. Súper. Sí. ¿Cuál debería tener más dificultad con cuál? No, ¿quién se cree más espiritual? O sea, sí, o sea, parecido. Digamos, yo tengo un grupo A y un grupo B. En el grupo A están los discípulos y en el grupo B está la iglesia de Camino a Sion. ¿Quién podría ser más espiritual de esos dos? Vale. Si usted se autoevalúa, dale. Que si yo digo que Los discípulos, ajá. porque ellos tuvieron Jesús de frente. Ok. Ellos tuvieron el ejemplo de él y era como más fácil de ver los demás. Dale, son opiniones, yo no voy a rebatir a nadie, dale, hermano Ney y luego hermano Vladimir. Ajá, vamos. Estos dos grupos están en el mismo tiempo en tiempos diferentes. No en sus tiempos, cada uno en sus tiempos. Entonces no están tan balanceados. Ajá, no, pero usted diga, ¿cuál? No, ellos en su, digamos, yo le tomaba una foto a ellos en ese tiempo y ellos tenían de espiritualómetro 5. Le tomamos una foto ahora a Camino así, le ponemos el espiritualómetro y está en 5, si es 5 igual, si es en 6, entonces Camino así es más espiritual, si menos de 5, entonces menos espiritual, esa es la pregunta. Yo creo que para mí, Ajá. estamos al mismo nivel. Al mismo nivel, ok, ajá, ¿cuál sería la justificación ahí? Al mismo nivel porque igual, aunque se vean el maestro en vivo y en directo, están como nosotros, que aunque no tenemos maestro en vivo y en directo, tenemos que enseñarnos, pero tenemos la misma forma de ver, la misma forma de caminar. Ok. La misma forma de Interesante, gracias, hermano Vladimir. en el tiempo de los discípulos tenían al Señor al lado, Ajá. dominan, Ajá. a Ajá. En este tiempo, a pesar de que no tenemos al tenemos el Espíritu Santo, Sí. también andamos dormidos, andamos con egoísmo, andamos de la misma manera que ellos. Ok, El ejemplo de ellos se está reflejando en nosotros. súper, gracias. Hermana Vilma. Pero yo diría Ajá. que estamos en la espiritualidad en serio. Ajá, o sea, más espirituales que los discípulos. Ok, listo, vaya. Porque nosotros estamos por el cielo y tenemos fe, tenemos confianza en el poder del Espíritu de Dios. Ok, Nos está dando hoy en día ese conocimiento. ¿Y qué pensamos ser todavía más de llevar el Evangelio? ok, De que eso es lo que queremos, que cada uno de nosotros juntos estemos con los discípulos para llevarse el Evangelio por los iglesias, para llevarse el Evangelio y Ok. nosotros tenemos la realización de fe. ajá. Ay, hermanita, coméntame. Y me han dicho que todo tiempo pasado por mí, Ajá, ¿verdad? Entonces yo creía que los apóstoles tenían antigüedad. Ok. Aunque no habían recibido el Pentecostés, ajá, sí tendrían más antigüedad porque ya convivían con Jesús, veían los milagros y Ok. ellos habían aceptado el llamado. ok. Pero yo creo que ellos tenían más antigüedad por eso hablaron bien. Listo. Súper, yo les decía que la respuesta y súper bien la justificación y los argumentos, eso es lo valioso de todo esto. Pero ¿saben cuál es el mensaje en medio de esto? Es que nos comparemos.
Porque a veces cuando uno lee la Biblia, uno ve a los personajes bíblicos por allá, lejos, y de alguna manera uno siempre se siente inferior. Y está bien desde la perspectiva humilde, ser humilde, pero desde la responsabilidad, yo sí debo colocarme al mismo nivel de los personajes bíblicos. Es decir, la fe que Dios demandó de Abraham es la fe que también demanda de nosotros. La fe que demandó de los discípulos también es la fe que demanda de nosotros. Entonces, miren que eso se vuelve saludable, porque al momento de entonces yo leer la Biblia digo, uy, estas palabras son para mí también. Uy, ¿de qué manera esto que le pasó a ellos me puede estar pasando a mí? Y coincido, nosotros pudiéramos tener ventajas con respecto a los discípulos, pero también tenemos desventajas. Entonces yo siento que eso nivela los tiempos, la maldad de este tiempo podría ser una desventaja para nosotros. Pero lo que decía Javier, los 2000 años de Gabela que tenemos nosotros, de ya ver todo lo que le pasó a ellos, debería convertirse en una ventaja para nosotros, para no caer en lo mismo, pero digo, ahí de alguna manera nos nivelamos. Ok, no es relevante y nunca haga el ejercicio de para ver quién es más espiritual que usted. No, usted busque conectarse con Dios lo más posible. Vamos a leer y después les hago las otras preguntas. Lucas 21, 24. Lucas 21, 24. Dice lo siguiente. Hubo entre ellos, ¿qué cosa? Una discusión. Ahora, ¿qué discutían? Lucas 21, discúlpenme, 22, 24. Discúlpenme. Lucas 22, 24. No sé por qué dije 21. Porque el otro es 31, ahí crucé. Es Lucas 22, 24. Son los versículos antes de llegar a la cita que usamos como base. Lucas 22, 24 dice: hubo entre ellos una discusión o disputa, conflicto. Hasta ahí. ¿Pasa eso en nuestros tiempos? Como el lobo, ¿verdad? Pero, ¿qué discutían ellos? Acerca de quién de ellos sería el mayor. Y les digo, en nuestros tiempos nos sigue pasando lo mismo. En nuestros tiempos yo quiero decir que mi manera es la mejor. Que yo sí, mi departamento sí hace las cosas como son. Que mi iglesia sí tal. Mejor que el pastor las hacemos las cosas. Mejor que el pastor Josué. Mejor dicho, Ted Wilson y todo, ¿no? Nos ponemos así. Yo sí soy el que hace las cosas mejor. Cuando uno lo ve en los discípulos, no sé cuántos han visto la serie de Chosen, Los Elegidos. Se la recomiendo a su responsabilidad. Ahí me parece interesante cómo ponen, o sea, es una dramatización en medio de todo. Y cómo los discípulos, ¿verdad?, discutían, tratan. Esta es mi opinión, comparado con el deseo de toda la gente y viendo lo que reflejan ahí, a mí me parece que es bastante fiel. Por eso es que se la recomiendo. No puedo decir que es 100%, porque habrá detalles que, como todo, tú ves, esto no me cuadra, esto tal, pero les digo, habiendo leído varios pasajes del deseo de todas las gentes y los evangelios, les digo, se acerca bastante. Vuelvo acá. Y ahí presentan cómo los discípulos peleaban, y cómo Jesús se entristecía al verlos a ellos en esas disputas. Y uno como espectador, uno dice, oye, ¿cómo se ponen en eso? Sí, uno como que le da rabia. Oye, esos discípulos, ¿verdad? Estaban con Jesús y mira con las peleas que estaban. Porque cuando somos espectadores, es fácil ver, como dicen por ahí, es más fácil el ojo ver para afuera. Jesús lo dijo de otra manera. Porque nosotros vemos la paja que está en el ojo ajeno, pero no vemos la viga, el tronco que está en el nuestro. Es más fácil ver la falla en el otro. Entonces, cuando uno está ahí espectador, uno dice, uy, pero saben, somos nosotros.
lo que se escribió y se escribió para nuestro beneficio. Y ponerse usted en el lugar y evaluarse y decirse, oye, ya a veces me comporto peor que con los discípulos. No, que vamos a hacer un grupo pequeño, pero vamos a ponerle el grupo pequeño Vilma y los demás. La hermana Vilma quiere mostrar que ella es la espiritual, ella es la que hace la obra misionera. No, entonces Javier dice, no, vamos a ponerle Javier y los demás. Entonces está el grupo de Javier y los demás y de Vilma y los demás. Porque quieren mostrar quién es el que hace la obra. No es lo mismo. No estamos peleando por ver quién es el mayor. Y lo triste de esto, hermano, es que estamos en lo que debería ser una comunidad espiritual y lo que debería ser un fin noble, y estamos perdiéndonos dentro de ese fin. Que eso es triste. Jesús venía con un reino, y cuando empezaban yo me imaginaba a los discípulos sacando cuenta, ay, yo voy a ser el jefe del ejército, yo voy a ser el segundo al mando, y Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Y a veces nosotros, cuando hablamos de las actividades de la iglesia o de los planes de la iglesia, a veces pareciera que hacemos planes para este mundo. Y entiéndanme, nosotros estamos en este mundo y nuestra obra es en este mundo, pero nuestro enfoque es del reino de los cielos. Así que yo no puedo usar los métodos del mundo en la iglesia. Y a veces decimos, el fin justifica los medios. Si tengo que echar una mentirita, la echo para que caiga. No, si y le salgo con grosería, porque aquí hay que respetar. No, o sea, no podemos meter el mundo en la iglesia. Irónicamente, la gente le tiene miedo que el mundo se meta a la iglesia, son con las modas. Cuando viene una moda así rara, se está metiendo el mundo a la iglesia. El mundo de la iglesia está hace rato en las peleas, en el chisme, en el egoísmo. Ahí está el mundo, esos son los principios del mundo. Y ahí eso, uno ni por ahí, el hermano que maltrata al otro hermano, uno hace así como que no pasa, para evitar problemas. Eso no nos escandaliza. Pero si viene alguien a decir cualquier cosa, no voy a decir ninguna prenda porque después me meto en lío. Viene alguien con una prenda así, mira el mundo, mira cómo está vendiendo el mundo a la iglesia. No estoy diciendo que eso esté bien o mal, ese no es el punto. Lo primero es que nos centremos en colar lo que es clave. Y por eso compararnos con los discípulos es tan valioso. Ellos estaban discutiendo. Yo les pregunto, ¿por qué discuten ustedes ahora? Reflexionen, no me respondan. ¿Qué es lo que más nos desgasta? Estoy peleando, no, el hermano, lo que dice el hermano allá al frente, y no debía hacer eso, y salió en el orden que no era, y tal, y uno, les digo, hablando o predicando para nosotros mismos, y evidentemente hay una parte que es para nosotros somos una comunidad, nosotros debemos atender nuestras necesidades, pero no podemos olvidarnos de los demás. Así que mi predicación debe ser abierta. No debe ser solo, miren, hasta en los detalles más sencillos, como algunas expresiones. Y la pluma inspirada, todos los adventistas entendemos qué significa la pluma inspirada, sabemos que está refiriendo a la escritura de hermana White, pero y cuando el amigo viene y las plumas inspiradas, ¿por qué será? La pluma, me imagino así que se imaginará una pluma mágica que escribe, que será la pluma inspirada. Hasta en detalles tan sencillos como eso, que solo un término, se evidencia que a veces nuestro mensaje es elitista, para un grupito. No, nuestro mensaje debe ser para el mundo también. Recuerda, ayer les decía, no podemos cerrar la puerta de la iglesia al que le guste las cosas del mundo, porque no, las cosas del mundo, no, a ella hay que predicarle. Si le predico cuando ya le gustan las cosas de Dios, entonces ¿qué? Estoy hablando del evangelismo, ¿eh? El crecimiento entre nosotros es clave. Yo les decía, aprovechemos cada espacio de reunión, que sea una bendición, que uno pueda decir, qué rico venir a la iglesia. Yo les cuento algo personal
como predicador, mi idea de formarme como predicador para ser un gran predicador me hizo ser muy técnico. Entonces diseñar los temas, entonces que debo colocarle el título, que es todo lo que se enseña en la homilética. Y me pasó que empecé a cuestionar a los demás que predicaban, como si me estuviese calificando. Yo, no dijo la ilustración, no le puso el llamado, no le puso el título al tema. ¿Y saben qué pasó? Empecé a dejar de disfrutar los temas. Y yo les digo, usted estudie todo lo que pueda y organice los temas todo lo que pueda, pero yo debo entender que esto es un ejercicio espiritual. Y aunque sea a través del tema más torpemente organizado, el Señor puede hablarnos. Así que usted no menosprecie con, ay, le va a predicar el hermanito tal, no sé que se enreda más. No, porque el Señor puede utilizar ese mecanismo tan humilde a nuestros ojos y puede ser la luz y la bendición de esa noche o de esa reunión. Así que usted, recuerden, este es un ejercicio espiritual. Por eso cada vez que venimos y oramos, Señor, que no sean palabras del hermano. Cuando uno dice eso, ¿qué está diciendo? No importa el instrumento, tú lo puedes utilizar. Y si yo oro eso, ¿por qué lo desprecio? O sea, yo te dice, ay, que no sean palabras de él. Y cuando bueno, lo mismo. O sea, estoy viendo son las palabras de él. Y me pierdo de la bendición. Así que yo empecé a echar todo eso para atrás. Y lo que le digo, trato igual de perfeccionar, de analizar. Pero cuando escucho la prédica, hermano, me pongo atento a ver en qué momento el Señor me va a bendecir. En qué momento voy a escuchar la palabra clave y decir, eso era lo mío. Sí, tenemos que estar con esa actitud ávida, deseosa. Pero si nos dejamos por las cosas del mundo, si empezamos a ver quién es el más preparado, quién es el que tiene así, quién es el que tiene así, eso era lo que estaban haciendo los discípulos. Y yo me imagino, pero si yo fui de los primeros que llamó, yo tal, y el otro diciendo esto, y cada quien argumentando a su manera, para ver quién era el mayor. Entonces Jesús les dijo, versículo 25, 22, 25. Entonces Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad se hacen llamar bienhechores. 26. Pero vosotros no sois así, no sois así. Antes el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿A quién le gusta que le sirvan? Qué rico que le sirvan a uno, ¿verdad? Pero ¿quién es mayor en el reino de los cielos? El que viene a servir. La segunda parte del versículo 27. No es el que se sienta a la mesa, sin embargo, yo soy entre vosotros como el que sirve. Miren que nosotros tenemos el pensamiento del mundo. Yo quiero la atención. El que siéntate aquí, hermano, atención. Eso es chévere, pero es que ese no es el espíritu. Y en algún momento le toca a uno por alguna circunstancia, pero el espíritu es ¿de qué? De servicio. Y a veces uno quiere que mencione el nombre. ¿Quién es el que da más estudios bíblicos? ¿Quién es el que tiene una página que se llama Areva Contemporánea? No, mentira. La propaganda ahí, que queremos resaltar, pero humanamente no estamos llamados a eso. Miren, en nuestro contexto de la comunidad, el estar aquí enfrente es un privilegio, es un honor y debe usarse de manera respetuosa. Miren, yo soy muy crítico de las formas, de las cosas, de cómo se hace, y yo les voy a poner un ejemplo, no se ofenda, voy a poner el ejemplo. Si yo desde acá le digo, hermano, vamos a levantarnos, ustedes se van a levantar. Hermano, vamos a arrodillarnos, ustedes se van a arrodillar, porque
estamos diseñados para poner su confianza en el que está acá. Entonces, estar aquí es una gran responsabilidad. Así que usted cada vez que esté aquí, así sea a leer una partecita, hágalo guiado por el Señor. Hágalo con una actitud de servicio. Ahora lo voy a hacer que se arrodillen, vas a ver. O sea, ese no es el espíritu. Recuerden, estamos aquí para conectarnos con Dios, y toda actitud, toda actividad de la comunidad, lo que estamos buscando es una conexión con Dios. Va a tener un especial así bien para que me vean la voz. Para que vean, o sea, ese no es el espíritu, Rami, ¿cierto que no? Cuando se tiene un especial, ese no es el espíritu, para que vean qué bien canto yo, no, es para conectarnos con Dios, para que el exaltado sea Él. Por eso nuestra actitud debe ser de servicio, no de mi puesto. Este es mi puesto, hay gente que pelea el puesto, y hay que se le siente otro allá, sea amigo o lo que sea, ese es su puesto. Y está bien, uno busca la comodidad, uno es de hábitos y todo eso, pero no podemos perder de vista cuál es nuestra razón de ser, que es ser una bendición para los demás. ¿Ustedes creen que los discípulos estaban pensando aquí si iban a hacer una bendición para los demás? Estaban pensando en ellos, cómo iban ahí, qué tajada iban a sacar, eso es lo que estaban pensando. Cuán distorsionado, ¿verdad? Pero ahora pensémoslo en nosotros. Digo, cada vez que hablamos de los discípulos, uy, terrible los discípulos. Pero cuando hablamos de nosotros, podemos perder de vista. Es no que hermano, mire, traje un amigo, ese lo traigo yo. Anótame ahí que ese es mío. No es por ahí. No es por ahí el asunto. Pero les digo, nos metemos a veces tanto en las cosas del mundo, del humano, de lo de aquí, que perdemos de vista. Y la bendición que debe ser para una persona estar aquí. Lo difícil, voy a decirlo así, que debe ser para una persona de afuera venir, y a veces venimos nosotros y le hacemos un mal gesto, o no lo tenemos cuidado, o a veces ni nos saludamos. Y tan difícil que es venir y no, hermano, es bautizos de tal, y lo queremos enamorar, y para después no atenderlo, para después no servirle. Es una reflexión tremenda que debemos hacer aquí, porque eso debe ser el despertar. Yo entender mi misión, entender mi situación con Dios, ayer hablábamos de eso, y luego entender mi responsabilidad con Dios. Avanzo. Versículo. Voy a saltarme unos versículos. Ahora ya llegar al 30. Lucas 22, 31. Perdón, 31. Con ese preámbulo le está explicando el reino de los cielos no es así, aquí el que sirve es el más grande, yo soy el maestro y señor, y soy el que sirvo, soy el que lavo los pies. Paréntesis, cuando nosotros lavamos los pies, no estamos ni de cerca a hacer lo que hizo Jesús, pero ni cerca. Y uno dice, el rito de humildad. Y uno se lava los pies con el que mejor le caiga, con el humildad. Es lavarle los pies con el que ha hablado mal de mí, con el que sé que tiene sentimientos, o si tiene sentimientos negativos hacia mí. Eso es humildad. Ahora nosotros nos lavamos los pies limpios. Sería interesante venir con los pies sucios para que se laven los pies. ¿Verdad? Es un símbolo. Pero la humildad verdadera es recordar que el Maestro, que Dios mismo se humanó, ya eso es humildad, porque Dios se degrada al volverse humano. Y aún siendo humano, es humilde como humano. Y aún con sus discípulos, que se supone que Él es el principal, aún con ellos se humilla. Eso es la mayor muestra de humildad. Y tú ofendido porque un día te hablaron mal y lleno de rencor, y que porque te sabotearon la escuela sabática, y que porque no te dieron la fecha que era, y ahora ya tú no quieres hacer más nada, ya no quieres venir más, y que porque pusieron una reunión cuando ya te habías dicho y entonces no vinieron a la tuya, y ya por eso no quieres hablar. Imagínate.
Son problemas reales que tenemos nosotros que tratar con la realidad. Ahí, por eso le dice el ejercicio al principio de compararnos. Ahí pareciera, y voy a decir lo más feo, pareciera que Dios no existiera en esos momentos. No, Dios es todopoderoso y abrió el mar rojo y hace milagros, pero no puede hacer el milagro de quitarte el rencor. No puede hacer el milagro de cambiarte ese carácter, no puede. Según tu perspectiva no puede, porque tú eres así. Eso no se puede. O sea, la omnipotencia de Dios llega hasta tu mal carácter. No se puede. No puedes cambiar el rencor, no puedes cambiar el cuchicheo, el chisme, hasta ahí no se puede. El Señor nos está llamando a que vivamos lo que predicamos, a que vivamos lo que dice la palabra. Vuelvo al 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Te han pedido tu nombre, ese es el que está pidiendo el nombre de Satanás, ese ya no es tan chévere. No es para un trabajo, no es para una beca, es para zarandearnos. La zaranda es un cernidor, un colador. Y básicamente lo que hacían era echar para arriba el grano, la basura se la llevaba la brisa y por densidad, el peso, caía el grano dentro de la zaranda. Entonces Satanás está diciendo: ¿tú se crees que él va a aguantar? Vamos a zarandearlo para ver si aguanta. ¿Tú crees que él va a estar en la iglesia? Vamos a poner unas cuantas pruebitas para ver. ¿Recuerdan el episodio con Job? Es más o menos la misma figura. Satanás va a donde Dios y le dice: vamos a quitarle lo que tiene ahí, él te adora, es porque tú lo bendice, quítale las bendiciones para que vea. Miren, esa escena de Job destruye una concepción teológica que muchos cristianos tenemos, y es que muchos creemos que si obramos bien, nos va como. Ese ejemplo destruye esa lógica, porque Job era bueno, era recto, es el más recto de los orientales, y le pasó todo eso mal. No estoy diciendo con esto que entonces tenemos que hacer cosas malas para que nos vaya bien, no me malentiendan. Estoy diciendo que en este conflicto, en este caos cósmico, no las cosas no son así de lineales. Estamos llamados a portarnos rectamente, pero no siempre el resultado va a ser, por lo menos humanamente, lo que uno espera. Porque podemos chasquear a la gente. Tranquilo, entra a la iglesia y eso me va a venir bendición. Y siembra y tal, esa es la teología de la prosperidad. Y no funciona tan así. Y no estoy diciendo con esto que el Señor no bendiga. Todos hemos experimentado las bendiciones de Dios. Pero también hemos experimentado grandes males, grandes angustias. Y eso significa entonces que hicimos algo malo. Bueno, cosas malas hacemos todo el tiempo y el Señor nos bendice igual, ¿no? Hiciste algo malo, ¡pum!, se te fue la bendición. No funciona así. Y ya el Señor lo había explicado. El sol sale para justo. Esa teología está desarmada. La que creer que si te portas bien, te va todo bien, no funciona así. Así que las dificultades son parte de nuestra situación. Estamos expuestos. Y para muchos eso se convierte en un zarandeo. La dificultad. Miren, ahí, bueno, eso es otro tema. No voy a ir solo la pullita y la publicidad. Un tema que yo llamé necesidad logística. La necesidad logística es eso que nos hace ir a la iglesia. Inicialmente. Todos venimos a la iglesia para no generalizar, un gran número vino a la iglesia por una necesidad logística, salvo los que hayan crecido en la iglesia, que su interacción es diferente. Pero todos vinimos en algún momento por una enfermedad, por una dificultad familiar, por una necesidad espiritual, buscando novia, buscando novio, necesidades logísticas. Eso ha pasado. Y yo no voy a entrar a decir cuál es más importante, porque todas son, les digo, en un sentido estricto,
irrelevantes, porque lo importante, el premio mayor es conectarse con Jesús. Yo vengo buscando una ayudita porque tengo necesidad, pero en ese proceso me conecto con Jesús. Fíjense lo va a quedar. ¿Cuál era la necesidad que usted tenía inicialmente? No, yo estaba pasando un problema con la familia, yo escuché un tema, me llamó la atención, empecé a asistir y ya después la relación con Jesús es otra. Por eso esa es la necesidad logística. Voy a decirlo de otra manera, es como una excusa para conectarnos con Dios. Pero hay personas que cuando se suple la necesidad logística se van. Eso también pasa. Oye, ya tuve esto, me voy. Y no es para juzgar, ¿sabes? No es para que usted se acuerde. Oye, sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas de tal persona? No es para eso. Es para que se dé cuenta en el campo espiritual tan complejo en el que estamos, que debemos aferrarnos a Jesús. Como Jacob, apenas vea, uy, este me puede sacar de este apuro que tengo, y se aferra, no te dejaré hasta que me bendigas. Así debemos hacer nosotros, buscar cada espacio para encontrar esa bendición. Y el zarandeo es algo que se menciona mucho cuando se habla de escatología, del final de los tiempos. Esos temas de la profecía me llaman la atención y trato de ser muy prudente con eso, porque están firmando la ley dominical hace como 20 años según, y se crea mucho amarillismo con eso. Y ahora sí, este es el último papa. Yo escuché el último papa hace como 4 papas. Este es el último papa. El papadero. Y ¿sabes? Son distracciones. Ese no debe ser el centro de nuestra fidelidad con Dios, ni debe ser el centro de nuestra conexión con Dios. Ahora sí viene el Papa, ahora sí voy a orar. No, eso no funciona así. Eso no funciona así. Pero que se crea un amarillismo. Entonces cuando se habla del zarandeo, y saben, yo he visto, bueno, en esta relativa experiencia en la iglesia y como líder, y cualquiera podría decir que para los jóvenes el zarandeo son las modas. Pero yo he visto viejos de la iglesia zarandeados con temas de la iglesia. Cuando digo viejos no me refiero a personas de edad, sino viejos que tienen tiempo de estar en la iglesia. Y de pronto también son viejos. Eso es otro tema. Pero a lo que me refiero es que uno cree que el zarandeado es el debilucho, el nuevecito. Y no, hermano. Yo he escuchado argumentos de hermanos. Es más, hemos visto pastores que después de mucho tiempo empiezan a cuestionar la fe y detrás de ellos jalan un montón. Por ahí hubo un caso y después ya otra vez regresó. Y dudar, ¿saben? Dudar no es malo. Bueno, yo creo que dudar no es malo. ¿Quién cree que dudar sea malo? ¿Cree que dudar es bueno? Es decirle, depende. Depende de lo que duda. Hoy me pasó algo y se los comparto. En el trabajo estaba teniendo un problema con un archivo. A mí me gusta mucho Excel. Aprender de eso. Soy medio ñeño. Y tenía un problema con un archivo de Excel. Y se me borraba la información y tal. Y pedí un soporte técnico de la empresa. Y la persona me empieza a dar unas indicaciones, hermano, que yo decía, esto no va a funcionar. O sea, con el conocimiento que yo tengo de Excel, lo que ella me estaba diciendo era, para mí, ilógico. Voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo estoy aquí con el celular y, hermano Ney, se me fue la señal. Y hermano Ney sabe de celular, me dice, no, voltealo. Hermano Ney, eso es ilógico. Digo yo, ¿verdad? Desde mi perspectiva. Era algo así, imagínenselo así. Yo lo estaba guardando en una carpeta y dice, no, tienes que guardarlo en otra carpeta. Y yo, o sea, es un archivo de Excel, no tiene que afectar que esté en una carpeta o que esté en la... Pero, hermano, dudé. Bueno, en realidad yo estaba dudando, me dejé guiar, voy a decirlo así. Aunque yo decía, no va a funcionar. Y adivinen qué, funcionó. Funcionó. Y eso me hizo pensar en cuántas cosas
Yo estoy seguro de algo y cuando me dicen lo contrario, no señor, eso no es así. ¿En cuántas cosas? Por eso les digo, dudar se puede convertir en bueno cuando nos libra de ser testarudos. Pero no es, con todo el tiempo que llevo en la iglesia, ¿tú crees que eso no es así? Bueno, en mis poquitos años le he dicho, les puedo decir, yo he cambiado de dirección en ciertos temas que yo estaba convencido que no era así. Y no les voy a decir cuáles, porque la idea es que cada quien recorra su camino. Pero sí les digo, vaya a Dios, vaya a la fuente, estudie la Biblia con la guía del Espíritu Santo. Porque aquí vamos a ver a una persona que no estaba dudando y estaba bien, pero bien mal. Jesús le está diciendo a Pedro, hey, me pidieron tu nombre para zarandearte, te van a probar, van a ver si tú sí eres fiel, vamos a decirlo así. Versículo 32 nos habla de la misericordia de Dios, ¿saben? Ayer hablábamos que el Señor le decía a la iglesia de la Odisea, eres miserable, pobre, ciega, desnuda, pero yo te recomiendo que me compres, o sea, da la solución, no nos dejen el problema. Jesús tiene misericordia de nosotros. Y aunque nos está diciendo, me están pidiendo tu nombre para zarandearte, versículo 32, pero yo he rogado por ti. Qué tremendo, Jesús orando por Pedro. Qué bendición, qué cuidado, que tu fe no te falte. La fe es un don de Dios, pero debemos ejercitarlo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bueno, pero si yo no escucho la palabra de Dios, si cuando me dicen el que la hace, la paga, eso no es la palabra de Dios. A mí el que me la hace, me la paga, esa no es la palabra de Dios. ¿De qué vas a tener fe? Cuando te hieran, el que me lleve, bueno, yo lo hago doble. Esa no es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, si te hieren en tu mejilla, ponle la otra. Eso sí dice la palabra de Dios. Y les digo que necesitamos fe para creer eso. Y muchos dirán, no, Jesús no estaba hablando de eso. El principio de eso es la no agresión. Es no responder mal por mal. Y Pablo también enseña eso, a pagar al que nos hace mal, hacerle bien. Es que eso en la Biblia lleva ese hilo. Pero a nosotros esa parte no nos gusta. ¿Cómo no nos va a faltar la fe si nuestra fe no está llena del oír la palabra de Dios? Entonces debemos dejar nuestras maneras y buscar las maneras de Dios para que no te falte la fe. Y tú, miren esto, esta es la clave del tema. Si no ha entendido nadie, está distraído y se está durmiendo, despiértese ahora. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Qué tremendo eso. Le está diciendo, te van a probar, te van a zarandear y te vas a equivocar. Y después cuando te vuelvas, es decir, cuando te restaures, cuando te levantes otra vez, ahora confirma a tus hermanos. Qué tremendo eso. Saben, todo lo que nos ha pasado en nuestro andar con Dios debe ser una oportunidad para dar testimonio. No para decir qué bueno soy yo, porque Pedro lo que iba a decir es, lo negué 3 veces, lo traicioné. Y después ese que tuvo miedo, fue y predicó delante de un montón y se bautizaron. Y lo metían preso y iba otra vez al templo a predicar. O sea, el cambio de Pedro da fe de la obra de Jesús en su vida. Cualquiera diría, oye, ¿cómo? Cuando estudiamos el inverso hablaban de ese argumento. ¿Quién cuando estaba su maestro era temeroso y ahora que no está se vuelve valiente? Si es mentira, porque la idea era cuestionar la creencia de Dios. O sea, eso tiene mucha lógica. Si le daba miedo cuando estaba con Jesús, ahora que no está Jesús, es valiente.
¿Qué significa? Hay una transformación, una obra más que humana. Tremendo eso. Pero vuelvo acá, me adelanté ahí. Este es el plan de Dios. Rogar por él para que no le falte la fe, y aunque caiga y se levante, o después de esa experiencia, vamos a decir, traumática, confirmada a los hermanos. ¿Saben? A veces nosotros señalamos al otro que peca diferente que nosotros. Es más, peor aún, cuando alguien está pecando en algo que ya yo pequé, lo señalo más. Oye, no hay cosa más doble cara que eso. Y no vayamos tan lejos. Cuando somos adultos cuestionamos a los adolescentes y a los niños como si uno no hubiese pasado por ahí. No estoy diciendo que haya que ser alcahueta ni nada de eso. Estoy diciendo que hay que ser sensato y decir, yo cuando era joven también era medio loquillo, pero no, nadie, los adultos no, todos eran perfectos, todos eran santos. Sí, no es así. Hay que reconocer y entender las diferencias y entender los tiempos también. Pero aquí está Pedro con el Excel, así como yo esta mañana. Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo aún a la cárcel y a la muerte. Jesús le está diciendo, te van a zarandear, te vas a caer. Y Pedro, no Señor, yo, con estos tiempos que llevo en la iglesia, si yo sí sé cómo es, esa testarudez hizo que la caída de Pedro fuera más dolorosa, porque fue avisado. Y Jesús le dice, versículo 34, Jesús respondió, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú hayas negado que me conoces. Tremendo. Me han pedido tu nombre. Hoy tenemos una oportunidad de dudar de mi manera, que es la manera humana, y confiar en la manera de Dios. La obra misionera debe hacerse con el método de Cristo, no con el método de Camino a Sion, no con el método de ministerio personal, no con el método del que tiene más experiencia que todos en grupos pequeños, en parejas misioneras, con el método de Cristo. Y para compartir el método de Cristo debemos estar llenos de Cristo. En esto conoceréis que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Si no hay amor, ¿cómo traigo a otros? ¿Qué les ofrezco? ¿Cómo meto a otros si no quepo con los que están aquí? ¿Para qué los traigo? ¿Para que vean la pelea y la desunión? No estoy diciendo con esto que entonces paren todo porque hay problemas. No, eso debe ser paralelo. Debemos invitar a Jesús a nuestras vidas, vivir esos principios, deshacernos, desaprender lo humano, confiar en Jesús, llenarnos de amor. El método de Cristo, la hermana White en Servicio Cristiano, el método de Cristo era acercarse a las personas como para mostrarles simpatía, suplía su necesidad, se interesaba por ellos y después les decía, sígueme. ¿Cómo te vas a interesar por alguien si no sientes amor? Es más, te lo voy a poner más difícil. ¿Cómo pretendes tratar bien y con amor al de afuera si no eres capaz de tratar bien y con el de amor al de adentro? Y Jesús se los dijo a los fariseos. Se quieren entre los que se quieren. ¿Qué mérito tiene eso? Yo les digo, amen a sus enemigos. Ahí sí hay una tarea. Y necesitamos de ese amor. Aquí entre todos igualitos, sin tanto, ahí andamos. Pero no, el tema es de amor. Y ese amor por las almas, tanto las que están dentro de la iglesia como las que están fuera, son o será lo que hará la diferencia. Da un estudio bíblico, pero es un alma que necesita vivir. Yo quiero, yo voy. Yo organizo, trato en medio de los compromisos, porque para hacer una bendición, no para que digan que yo soy el que más da estudios bíblicos, no. Ser una bendición, esa es la clave. No vamos a decirle a las personas, sígueme, hasta que no les mostremos amor.
Y el amor no se puede fingir, hermano. Bueno, sí se puede, pero no tiene gracia. La idea es vivir ese amor, experimentarlo, consumir el producto, consumir la buena nueva y estar seguros de esa salvación. Me han pedido tu nombre, pero el Señor está rogando por nosotros. ¿Quieres que el Señor ruegue por ti? Y quieres que después de que te vuelvas, después de que te reconozcas tu dificultad, así como la Odisea, después de que te des cuenta que eres pobre, ciego, desnudo, miserable, compres oro refinado y ahora vengas y hagas esta parte, confirmes a tus hermanos. ¿Quién quiere hacer eso? Vamos a colocarnos en pie, vamos a orar. No es la vida espiritual de los otros, es mi vida espiritual, es mi conexión con Dios. A veces queremos hacer reformas con el ajeno. El otro es el que está en el mundo, yo no. Conéctate con Dios, llénate de Él, para que puedas mirar con esos ojos de amor a las personas, así como Él nos mira a nosotros, y podamos cautivarlos para Él. Oremos. Amantísimo Dios, gracias, Padre, te damos porque nos bendices con tu palabra. Nos haces un llamado, Señor. Son tiempos difíciles. El enemigo nos pregunta para zarandearnos, Dios. Permite que no nos falte la fe. Permite que tomemos decisiones concretas para acercarnos más a ti. Sacar tiempo para el estudio de tu palabra, para orar, para compartir lo que haces en nuestra vida, Señor. Llénanos de tu amor y permite que ese amor podamos compartirlo con los demás. Que no hagamos las cosas a nuestra manera. Quita de nosotros el rencor, los malos pensamientos. Sana las heridas del pasado y permite que podamos estar en el vínculo del amor, en el vínculo de la paz de tu Santo Espíritu. Une a la iglesia, Señor. Despiértala. Permite que ese amor, el uno por el otro, que ese sea nuestro distintivo. Que las demás personas puedan ver que somos pueblo tuyo porque estamos unidos, apartados del egoísmo, apartados de la ganancia propia y pensando en la salvación de las almas. Gracias, Dios, por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén.